¿no? Bueno, esto que están viendo acá se llama La Bóveda de los Horrores. Es una película muy vieja, muy vieja, no tanto, he traído películas más viejas, pero el 73, de Roy Ward Baker. Tiene como actores Terry Thomas, Don Adams, Denholm Elliott, Kurt Jürgens, Tom Baker. Tom Baker no sé si les suena. Bueno, 5 desconocidos suben uno a uno a un ascensor que desciende en un moderno edificio de oficinas de la época, obviamente, ¿no? En Londres. Llegan a un subsótano donde ninguno de ellos había presionado ir al subsuelo. Y de repente aparecen en ese sótano una mesa enorme. Tienen una silla para cada uno, para tomar, para comer, cenicero, todo. Allí encuentran esta habitación y la puerta del ascensor se cierra, no hay botones para llamarlo, no hay otra salida. Y esperando que alguien los ayude, se sientan, toman copas y conversan. Y cada uno habla de los sueños y pesadillas recurrentes que tiene. Hay 5 historias, si mal no recuerdo, 2, 3, 4, 5 historias y un final, digamos un epílogo de esta película, ¿no? La primera historia se trata de una persona que mata a un detective privado que contrató para rastrear a su hermana Donna. Sigue a esta Donna a un pueblo, no sabemos muy bien qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Sabemos que el detective le entrega fotos, ve las fotos y de la nada lo mata cuando le tiene que pagar, se ve que no quería pagar. Va a buscar a Donna a este pueblo y descubre que en el pueblo de noche no quiere estar nadie afuera, ¿no? Le dice, uy, está anocheciendo, vaya y busca un refugio, así porque de noche no se puede estar en la calle. Es todo lo que le dice. Va a la casa de la hermana, la mata, porque se quiere quedar con la herencia, ¿no? Cuando se está yendo, ve de que en un lugar que él había querido comer antes, y habían dicho que cerraban porque eran las 7, habían abierto. Entonces él va a comer. Y está comiendo con todos los comensales, y de repente aparece, le traen de comer, ¿no? Sangre. Y mira para un costado y ve a la hermana, que es un vampiro, y mira para el vidrio y ve de que no hay nadie. Nadie se refleja. Esa es la primera historia. Hecha, esta película está a color, tiene buenas actuaciones, no es muy larga, no es una película que vos digas, me voy a matar, a ver si tengo acá, pero son 83 minutos, el promedio de la época, ¿no? Inglesa. Luego tenés una segunda historia y ya se deben ir oliendo por dónde va a ir el epílogo de esto, espero. The Night Show se llama, ¿no? Hay un Arthur, ¿no?, que se casa con Eleanor, que es como una especie de esposa trofeo. Y esto es como la historia de un tipo, no sé si psicópata decirlo, pero un neurótico del orden y la limpieza. Ahí va, un neurótico del orden y la limpieza, y cómo hace sentir mal a su esposa y culpable, y la esposa se empieza a poner nerviosa porque ella quiere que todo esté bien en la casa y hacer las cosas bien, pero el problema es que su esposo es un neurótico. Y bueno, van a ir pasando cosas, y el final, lo único que les puedo decir es que va a quedar todo en su lugar. La esposa va a aprender a poner todas las cosas en su lugar. No voy a decir nada más de esa película, de ese cuento. Véanlo si quieren saber cómo termina, pero es uno de los cuentos que termina, decís, esto está bueno. El siguiente se llama Este truco te matará, ¿no? Y habla de un mago que está de vacaciones en la India, y él y su esposa están buscando nuevos trucos para llevar, ¿no? En esa época, como no había internet, no había nada, la gente iba a distintos países, los magos, y iban aprendiendo distintos trucos y después los traían a Occidente.
Entonces, uy, qué mago. Pero en realidad robaban trucos de otros lugares o de otros magos. Aún acá robaban trucos entre otros magos y el espionaje entre magos era muy común, muy habitual. Estaba castigado por el, no sé si tienen un sindicato o una agrupación de magos, pero sé que estaba castigado porque muchos magos quedaron por fuera. Y de hecho hay un mago famoso que empezó a revelarlos, el mago de la máscara. Y claro, al tipo lo querían matar, pues estaba revelando pero todos los trucos. Cómo se hacían. De hecho pidió un montón de plata el tipo porque sabía que no iba a trabajar nunca más en su vida. El tema que encuentran a una chica que está sacando una cuerda de una cesta con una flauta. Entonces, como no se da cuenta cómo es el truco, la convence para que vaya a su habitación de hotel donde él y su esposa deciden matarla y robarle la cuerda encantada, ¿no? Lo que va a continuar va a ser cuál es el truco de la cuerda, que es lo que no les voy a contar, porque eso te lo cuenta el cuento. Muy buena historia, es una historia que no tiene grandes efectos, tiene efectos prácticos, todo lo que van a ver acá tiene efectos prácticos. Está bueno la avaricia tanto de la esposa como del mago, y cómo no les importa absolutamente nada con tal de poder seguir haciendo dinero. No, estas historias son más tratan más de lo que es la personalidad de la gente y los defectos de la gente común, ¿no? Puede funcionar hoy en día estos cuentos porque hay mucha gente que es así. Y seguramente ustedes se hayan cruzado con mucha de esta gente, ¿no? La siguiente se llama Negociación en la Muerte. Negociación en la Muerte es una muy buena historia. Yo me mataba de la risa. Me hizo acordar a un cuento, no me acuerdo si era de Alfred Hitchcock o de quién. Tipo que lo entierran vivo, ¿no? La idea es estafar, hace una estafa de seguros y la hace con su amigo Alex, ¿no? Ya cuando ves cómo lo arregló te das cuenta de que el tipo es un banana. El tipo arregla hacerse pasar por muerto tomando una toxina y que Alex cobre el seguro y después lo saque de la tumba. Obviamente, Alex, tengo toda la guita, ¿para qué lo voy a sacar? El tipo está muerto, ¿no? Pero bueno, Alex lo traiciona, lo deja asfixiándose, ¿no? Y dos médicos, Tom y Jerry, que se llaman Tom y Jerry, los dos médicos, están buscando, cadáveres frescos, ¿no? Sobornan a un sepulturero para desenterrar un cadáver y les ayude con sus estudios y va para ahí. Tiene hasta esa suerte nuestro buen amigo Maitland. Ahora, cuando lo están desenterrando empiezan a pasar cosas y lo dejó ahí. Pasan cosas y no termina como Maitland lo pensó, en realidad. Pero bueno, el último cuento, antes del epílogo, se llama Dibujado y Descuartizado. Este me pareció muy bien, mama mucho de la magia vudú, que se hablaba, sobre todo en los 80. Yo tuve la suerte en un viaje conseguir un cómic muy antiguo, del 70, que debe ser de la época esta porque me sonó muy parecida a la forma de relato, en donde se hablaba de la magia vudú. Toda esta fascinación por Haití, por el vudú, por zombies, por esta magia que es un poco tirando a demoníaca, ¿no? O a cosas que no son naturales. Bueno, este cuento es eso, ¿no? Trata de un pintor empobrecido que vive en Haití. Cuando se entera que sus pinturas han sido vendidas a precios elevados por la gente que, los dueños de las galerías, después de haber sido elogiado por el crítico, un tal Fenton, que le dijeron que no valía nada, va a hablar con un sacerdote vudú y su mano recibe poder vudú. Esto es, todo lo que él pinte se va a cumplir, ¿no? A partir de ahí va a empezar lo que es
la venganza de esta persona contra todas estas personas que lo estafaron, porque básicamente lo que hacían los vendedores de arte era pagarle a este Fenton para que dijera que las pinturas de él eran malas, para comprársela por 3 pesos y después revenderla sabiendo que eran buenas pinturas a un costo elevado. El final va a ser terrible para todos, ¿no? Esto luego termina, y esto sí se los voy a contar, cómo termina la película. Los cuentos no importan tanto, el final de la película creo que ya se habrán dado cuenta hacia dónde va. Y es que luego de que se cuenta la última historia, ¿no? Los 5 reflexionan sobre el significado de sus pesadillas, se abre la puerta del ascensor y se encuentran mirando hacia un cementerio. Roger, Maitland, Moore y Critchit salen y desaparecen uno por uno, y Sebastián se queda atrás y explica que todos son almas condenadas obligadas a contar las historias de sus malas acciones por toda la eternidad. Luego regresa a la habitación que ahora es un mausoleo, camina hacia el ataúd y desaparece. Ese es el final de esta película, lo pueden ver acá. Acá tienen a los 4 y el último que los están viendo, y ellos están yendo directamente. Me gustó la barba de este, me encantó. Este me encantó. Yo no sé quién hizo el maquillaje de esto, pero es un hijo de la madre. Una particularidad que tiene esta película es conocida como Más cuentos de la cripta y Cuentos de la cripta 2. También se lo pueden encontrar. Esto es del último cuento, el cuento este de venganza, digamos, del pintor.